Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrada de vuestro blog, Héroes de Guerra. En esta ocasión vamos a hablar del valor de las condecoraciones. El valor de las condecoraciones en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto del valor de las condecoraciones? Muchas veces, muchos de vosotros me habéis preguntado si una medalla del honor, es decir, la medalla del Congreso de los Estados Unidos, aquella que se daba a los héroes de guerra norteamericanos, tenía el mismo valor que la cruz de caballero de la Cruz de Hierro, o el mismo valor que tenía el título de héroe de la Unión Soviética, o la Cruz Victoria, ¿no? en el Reino Unido, por poner algunos ejemplos, o la Legión de Honor, ¿no? Francesa. Pues hoy vamos a hablar muy por encima del valor de estas medallas y cómo se conseguían, etcétera. Pues bien, si os parece, vamos a empezar con la medalla del honor. La medalla del honor es el mayor galardón que se puede conseguir siendo soldado, siendo oficial, obviamente, del ejército de los Estados Unidos. No hay diferentes categorías, como en la Cruz de Caballero, sino que hay una única medalla, que es la medalla del honor. A veces equivocada con el nombre de la medalla del honor del Congreso, aunque bien es cierto que tiene ese nombre. Quien realmente entrega la medalla, es decir, quien tiene que aprobar que un soldado se lleve la medalla, es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, es el presidente, como digo, en última instancia, quien firma las condecoraciones, quien autoriza, eso era la palabra que estaba buscando. ¿Cuántas medallas del honor se dieron durante la Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente, ahora no tengo el dato, porque como veis, siempre procuro hablar de memoria, preparándome un poco previamente el tema. Se dieron aproximadamente unas 430, 440 medallas del honor. La medalla del honor es muy difícil de conseguir. ¿Por qué es muy difícil de conseguir? Porque para poder ganar la medalla del honor, una persona tiene que poner su vida en peligro más allá del deber. Hay muchísimos ejemplos. El ejemplo más claro, por ejemplo, puede ser cuando hay un grupo de soldados en una trinchera y en ese momento pues cae una granada justo en medio de ellos. La granada, en el momento en el que explote, seguramente acabe con la vida de todos ellos, pero uno de esos soldados decide lanzarse encima de la granada para cubrir con su cuerpo al resto de sus compañeros, salvando así la vida de ellos, ¿no? Pues otros casos, pues hay muchos, como ya os he dicho, el asaltar solo una posición enemiga, los soldados huyen, levantarse para dar un discurso en medio del tiroteo enemigo para incentivar a tus propios hombres a continuar la lucha, etcétera, etcétera. Como os he dicho, tenéis 430, 440 ejemplos. ¿Cuál es mi favorito? Pues bueno, acciones de guerra hay muchas, así que os tenéis que esperar porque en algún momento ya hablaré de alguna de esas acciones míticas. Otro detalle que también me gustaría comentar de la medalla del honor es que la medalla del honor es diferente en función de la persona que reciba la condecoración. Es decir, no es el mismo modelo para un soldado de tierra, es decir, para un soldado del ejército de tierra, que para un marino, es decir, para un miembro de la Armada norteamericana, que para un piloto de las Fuerzas Aéreas, por ejemplo. El tipo de modelo de la medalla pues varía. Si lo buscáis en internet lo encontraréis con muchísima facilidad. Bueno, ahora vamos a hablar muy por encima de la Cruz de Caballero. Para empezar, ¿cuántas cruces de caballero se dieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente se dieron entre 8.300 y 8.500 cruces de caballero. Las cifras varían según el historiador al que acudáis, según la fuente que consultéis, etcétera, etcétera. Yo calculo que pues, efectivamente pues, se dieron en torno a esa cantidad, pero más de 8.000 cruces de caballeros se dieron prácticamente con seguridad. ¿Cómo se conseguía la Cruz de Caballero? Para conseguir la Cruz de Caballero tenías que hacer una importante acción, ¿no? Que pusiera en riesgo tu vida o que significara una importante victoria
para el ejército alemán, o que impulsara de alguna forma el esfuerzo bélico alemán. Esta es una de las principales diferencias que tiene con respecto a la medalla del honor. Es decir, la medalla del honor solamente se entrega por actos de coraje, mientras que un general alemán, por ejemplo, ha llevado a cabo una estrategia para destruir un cuerpo de ejército, por ejemplo, pues es susceptible de recibir la Cruz de Caballero. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de por qué se concedieron tantas cruces de caballero, ¿no? Con respecto, si comparamos la cantidad de medallas que recibieron los seres norteamericanos, ¿no? Más de 400. Si lo comparamos con 8.000, parece que tiene más valor, ¿no? La medalla del honor que la Cruz de Caballero, ¿no? Hay que recordar que el ejército alemán está combatiendo ininterrumpidamente desde 1939 hasta 1945, por lo cual es bastante comprensible que el número de medallas fuera bastante elevado. Y por otro lado, los combates que ocurren en el frente del este son brutales, y prácticamente había combates de miles de hombres. No os voy a decir prácticamente a diario, pero eran muy frecuentes, ¿no? Entonces es comprensible que a mayor cantidad de combates, mayor cantidad de medallas se otorguen. De eso no hay duda. Bueno, con respecto a la Cruz de Caballero, podemos indicar que hay diferentes categorías. Para poder ganar la Cruz de Caballero, primero tienes que ser merecedor de la Cruz de Hierro segunda clase y de la Cruz de Hierro primera clase, que se conseguían mediante actos de valor, haber participado en 3, 4, 5 misiones de combate, etc. Podéis encontrar más detalles en alguna de mis obras, como Caballeros de la Cruz de Hierro, que fue el primer libro que escribí de mi colección sobre héroes de guerra, junto con mi alma mater literaria, Juan Carlos Sánchez Climares. O bien, pues si tecleáis o buscáis cualquier tipo de información incluso en la Wikipedia, pues podéis encontrar cómo se conseguían estas medallas. Una vez que hemos conseguido la Cruz de Hierro de segunda clase y de primera clase, podemos optar a la Cruz de Caballero, realizando, pues lo que ya os he dicho, una acción de combate meritoria, poniendo la vida en peligro, o bien una increíble operación que sea muy importante y que aúne éxitos para el esfuerzo bélico alemán. Pues, ¿cómo conseguir una Cruz de Caballero? Pues ya os he dicho que hay casos muy dispares, ¿no? ¿Cómo crear un plan para invadir un país en tan solo 4 semanas, por ejemplo? Es la medalla que consiguió el general von Falkenhorst, por ejemplo. ¿Cómo hacer que se rindan 400 soldados franceses montados en una bicicleta solamente hablando con ellos? En el caso de un soldado alemán. Cómo destruyendo 13 carros blindados en una sola acción en una pequeña pieza anticarro, por ejemplo, etcétera. Hemos dicho, los ejemplos son muy diversos. ¿Pero qué es lo que ocurre? En Estados Unidos es muy difícil que se conceda una nueva medalla del honor. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial no hubo recipientes, es decir, héroes de guerra, que ganaran la medalla del honor en 2 ocasiones. Aquel que estuvo más cerca fue John Basilón, que recibió también la medalla de servicios distinguidos de la Armada, siendo el único marine que fue condecorado con la medalla del honor y además con la Cruz de Servicios Distinguidos. Hubo casos anteriores, pero esos casos anteriores de soldados norteamericanos que consiguieron la medalla del honor en 2, 3, 4, en 2 y hasta 3 ocasiones son muy anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero en el bando alemán tenemos gente que ha ganado la Cruz de Caballero en más de una ocasión. Es decir, la guerra continúa. Hay gente que ya ha ganado la Cruz de Caballero en la invasión de Polonia, es decir, en 1939. Esos oficiales, esos soldados van a seguir combatiendo. Entonces hay que recompensar de alguna manera sus acciones a posteriori. Entonces, por eso hablamos de las hojas de roble de la Cruz de Caballero, las espadas con hojas de roble para la Cruz de Caballero, los diamantes para las espadas y las hojas de roble de la Cruz de Caballero, y las hojas doradas con diamantes, con espadas para la Cruz de Caballero, ¿no? Entonces hay diferentes etapas de cómo, pues como ya he dicho, oficiales que han ganado la Cruz de Caballero tienen que ser recompensados con una nueva condecoración,
por grandes acciones y reciben las hojas de roble, las espadas, los diamantes y posteriormente, como ya he dicho, las hojas doradas. ¿Cuántos ganaron las hojas de roble? Aproximadamente unos 800. ¿Cuánto ganaron las espadas? Aproximadamente unos 300. ¿Cuántos ganaron los diamantes? Concretamente 27, aunque debo deciros que yo localicé al número 28. Bueno, es una teoría que podéis encontrar en mi blog. Si alguno la quiere, pues puedo poner el link más abajo. ¿Y quién ganó las hojas doradas, etcétera, etcétera? Solamente un militar alemán. Y bueno, hablaremos en otra ocasión de lo que significa ser ganador del título de héroe de la Unión Soviética y de la Estrella de Oro. Pero como ya os he dicho, por no alargarlo mucho más, pues bueno, será otra entrada en la que seguiremos hablando de condecoraciones. Adiós.